Nosotros somos el equipo 5 y vamos a hablar sobre la mitosis y la meiosis. El ciclo celular comprende una serie de etapas que tienen lugar en la célula durante su crecimiento y división. Una célula pasa la mayor parte de su tiempo en la etapa llamada interfase y durante este tiempo crece, duplica sus cromosomas y se prepara para una división celular. Una vez terminada la interfase, la célula entra en la mitosis y completa su división. Las células resultantes, llamadas células hijas, empiezan sus respectivas etapas de interfase y empiezan así una nueva serie de ciclos celulares. La interfase es el proceso mediante el cual las células se duplican y dan lugar a dos nuevas células. El ciclo celular tiene distintas fases que se llaman G1, S, G2 y fase M o mitosis. Durante la fase G1, la célula crece físicamente, copia los organelos y hace componentes moleculares que necesitará después. En la fase S, la célula sintetiza una copia completa del ADN en su núcleo. También duplica una estructura de organización de microtúbulos llamada centrosoma, y estos centrosomas ayudan a separar el ADN durante la fase M. Durante la fase G2, la célula crece más, hace proteínas y organelos y comienza a reorganizar su contenido en preparación para la mitosis. Esta fase termina cuando la mitosis comienza. El siguiente paso es la fase M, cuando tiene lugar la mitosis. Bueno, la mitosis fue descrita por Fleming en 1882. Su duración es de menos de una hora, que es el tiempo en que la célula va a ser capaz de separar su información genética en dos grupos idénticos que van a ser heredados a las células hijas. En los organismos pluricelulares van a iniciar su vida con una célula, la cual se va a dividir por mitosis. Esta división va a ser decisiva para el desarrollo y mantenimiento de los diversos tejidos, órganos y sistemas que lo forman. Pero, ¿qué es la mitosis? O también denominada como división celular, se va a caracterizar por ser el proceso de duplicación y reparto equitativo de la información genética contenida en el ácido desoxirribonucleico, en la cual se va a heredar a las células hijas que van a ser producto de la división celular. La primera fase es la profase y es donde la célula se comienza a deshacer de algunas estructuras para crear otras nuevas. Por ejemplo, los cromosomas empiezan a condensarse para que sea más fácil separarlos. Aparece el uso mitótico y este sirve para poder organizar a los cromosomas y moverlos más fácilmente durante la mitosis. Y el nucleolo también empieza a desaparecer y esto significa que el núcleo también va a comenzar a desaparecerse. La siguiente fase sería la metafase y es donde el uso ha capturado cada uno de los cromosomas y los alinea en el centro para que se puedan dividir. Este centro o en el ecuador se localiza la placa metafásica, que simplemente es una línea imaginaria donde se van a empezar a alinear todos los cromosomas. Luego continúa la anafase, que en esta las cromátidas hermanas se separan una de la otra y son jaladas desde los polos opuestos de la célula. Los cromosomas se van a los opuestos de la célula y los microtúbulos que no se unieron a algún cromosoma se extienden a lo largo de la célula para hacerla más larga. Luego sigue la telofase, que en esta es cuando ya se termina la división y comienzan a restablecerse las estructuras normales. El uso mitótico también se empieza a descomponer, aparecen los dos nuevos núcleos, la membrana nuclear y los nucleolos reaparecen y los cromosomas comienzan a descondensarse y vuelven a su forma original. La última fase, y que se da al mismo tiempo que la telofase, es la citocinesis, donde ya se terminan de separar por completo las dos células
y se separan por el citoplasma. ¿Qué es la meiosis? Es propia de las células sexuales y durante la meiosis suceden dos divisiones celulares, denominadas meiosis 1 y meiosis 2, y se producen 4 células haploides. Eso significa que contienen la mitad de la información genética de la célula original. Cada una de estas células haploides puede originar a un gameto. Comenzando con la meiosis 1. La primera fase es la profase 1 y a su vez esta se divide en 5 subfases, empezando por el leptoteno. Aquí los cromosomas se condensan y se hacen visibles. Cada cromosoma está formado por dos cromátidas estrechamente unidas que no serán visibles hasta el final de la profase. Cigoteno se inicia con la sinapsis y comienza por los extremos y se extiende por todo el cromosoma. En el paquiteno sucede el entrecruzamiento. Aquí cada cromosoma se alinea cuidadosamente con su pareja homóloga, de modo que los dos se emparejan y gracias a los quiasmas, que son las zonas en donde se fusionan, es que podrán intercambiar su información genética y los cromosomas estarán colocados uno encima del otro. Este proceso solo se presenta en la profase 1, por lo que es la única oportunidad que tiene la célula para mover segmentos de ADN entre el par homólogo. Siguiendo con el diploteno, comienza con la separación de los cromosomas homólogos, sin embargo, permanecen unidos a nivel de los quiasmas. Por último, en la diacinesis, la condensación de los cromosomas se acentúa aún más. El nucleolo se disuelve, desaparece la membrana nuclear y se forma el huso mitótico. La siguiente es metafase 1. Los cromosomas bivalentes, o sea, que están compuestos por dos cromátidas cada uno, o también llamadas tetradas, se disponen en el plano ecuatorial de la célula y se unen a una estructura formada por microtúbulos llamada huso acromático. En la anafase 1, los cromosomas homólogos de cada bivalente se separan entre sí, se desplazan hacia un polo de la célula y forman dos polos haploides. Finalmente, en la telofase, los grupos cromosómicos haploides llegan a los polos de la célula y se forma nuevamente la envoltura nuclear. Aquí la membrana plasmática se separa y da origen a dos células hijas haploides. La meiosis 2 es muy parecida a la mitosis, donde se separan las dos cromátidas de cada cromosoma para ir a cada polo opuesto del huso cromático. Al finalizar, se habrán formado 4 células con la mitad de cromosomas que la célula progenitora y además contienen fragmentos genéticos paternos y maternos por la recombinación de la profase 1. Las fases de la meiosis 2 son profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2 y la citocinesis. La profase 2 consiste en una fase muy corta en la que se desintegran las envolturas nucleares, los cromosomas se condensan y se forman un nuevo huso en cada célula hija. La metafase 2 consiste en los cromosomas se disponen en la placa ecuatorial. Cada uno está formado por dos cromátidas unidas por el centrómero y cada una tiene asociado un cinetocoro. La anafase 2 consiste en que se separan los centrómeros y cada cromatida hermana, no idénticas, emigran a un polo opuesto arrastrada por las fibras del huso de su cinetocoro. En cada polo celular queda un juego haploide de cromosomas con solo una cromátida. Las diferencias entre la anafase 1 es que se separan cromosomas homólogos, mientras que en la anafase 2 se separan cromátidas hermanas. En la telofase 2 se forma la envoltura nuclear alrededor de cada juego haploide de cromosomas de una cromátida que hay en cada polo. Simultáneamente,
se produce la citocinesis, con la que se formarán 4 células con la mitad del número de cromosomas, estos haploides, y que además contienen segmentos alternos paternos y maternos, ya que algunos de sus cromosomas están recombinados. Estas son algunas de nuestras referencias por si quieren consultarlas, y de nuestra parte es todo del equipo 5. Gracias.